media, si me dejan. Josu. Bueno. Madre del amor hermoso. Estimado público al que tanto quiero y tanto debo, lamento romper la espléndida racha de López que llevábamos desde hace un buen rato, de López en López, y ahora viene un González. Aquí rancio abolengo por todas partes. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buena tarde, compañeros y compañas. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Rachaldeón. Es un placer y un privilegio representar y poner voz a mi organización, a la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Y es un honor hacerlo en un momento en el que la confederalidad y la necesidad del sindicato para la defensa de la democracia es crítico. Y es crítico en la dualidad de federaciones como la nuestra, en la que se reflejan muchas de las paradojas de los sectores productivos y retos compartidos y asimétricos que tendremos que compartir. Pero antes de continuar y de entrar en materia para las reflexiones que queremos compartir con vosotros y con vosotras, y desde la reivindicación, evidentemente, de las grandes causas humanitarias y de lesa humanidad de Palestina, del pueblo palestino, de un pueblo que en 60 kilómetros cuadrados está siendo asediado y exterminado de manera salvaje y con completa impunidad, queríamos incidir en una cosa que ha comentado también Dani, en referencia a la amenaza que está habiendo en Estados Unidos al movimiento sindical como la principal amenaza a la sociedad organizada, a los compañeros que organizaban a los trabajadores internacionales en California, en la ciudad de Los Ángeles, y a los que el trumpismo ha fijado como uno de sus grandes adversarios en medio de un desafío constitucional de primer orden. Creo que es justo reconocer a David Huerta, un sindicalista que ha sido encarcelado, represaliado y violentado. Porque lo mismo lo que pasa ahí nos da algunas pistas para el futuro. Cómo se están intentando hacer saltar las costuras constitucionales en Estados Unidos. Porque podemos convenir todos y todas los que participamos de este Congreso que la principal amenaza al modelo constitucional viene de la propia derecha y de la extrema derecha, que no respeta los consensos constitucionales más allá del artículo 2 sobre la unidad de la patria. Y evidentemente el modelo constitucional es mucho más que eso. Vuelvo a la visión sectorial. Como os decía, es un privilegio representar y poner voz a mi organización, un activo sindical de 201.673 personas afiliadas y de 28.700 delegados y delegadas, 60% de ellos de orgullosa afiliación femenina, que están dando el barniz feminista a la organización desde el mundo del trabajo. Personas que dan cobertura de negociación colectiva a 6,7 millones de personas trabajadoras asalariadas en el país y subiendo. Esto sí que es un verdadero milagro de la multiplicación de los panes y los peces, una manifestación de la solidaridad de la clase trabajadora organizada en comisiones obreras, como 202.000, en números redondos, personas organizadas dan cobertura y mejora de sus condiciones de vida, mejores o peores, pero mejoras a fin de cuentas a 6,7 millones de personas. Una federación creciente en cuanto al colectivo que organizamos debido a la terciarización de la economía, una terciarización de la economía que no es diferente a la de las economías industriales. Todas están sufriendo una terciarización de la economía y un reequilibrio de los pesos sectoriales, que en nuestro caso, en la Federación de Servicios, van desde los servicios cualificados, muy cualificados, que los anglosajones llaman de carga intelectual, como el sector financiero, los seguros, las tecnologías de la información y la comunicación, los servicios técnicos y administrativos, a sectores muy intensivos en mano de obra, puerta de entrada y de empleabilidad para no pocos segmentos de la población. Actividades económicas absolutamente claves para la salud económica del país, puesto que justo suponen el mayor volumen de empleo, del empleo privado de nuestra sociedad, como son la hostelería, con todas sus variedades, y el comercio. Dos sectores en los que se está produciendo una concentración, además, de mano migrante sin precedentes. En la hostelería, el 70% de la contratación lo es de mano de obra migrante y de esta el 60% de fuera de la Unión Europea. En el conjunto de nuestros sectores, y es uno de los retos de integración y de integración ciudadana
y laboral, en los datos del 2025 hasta ahora, emplean en su conjunto 912.000 personas de origen extranjero. Podrá ser una magnitud mayor o menor según con qué lo comparemos. El triple que en la construcción, 4 veces más que en la industria manufacturera, 40 veces más que en la industria agrícola. Un reflejo de la realidad productiva del país y de los retos capitales que tenemos por delante. En todos nuestros sectores, en todos sin excepción, más de 50 sectores y subsectores, las iniciativas sindicales han impulsado e impulsan la mejora de las condiciones materiales de trabajo, como hemos dicho, y con ello las condiciones de vida en la primera distribución de la renta, que supone la negociación colectiva sectorial, muchas veces no fácil, en una atomización extrema, y en los múltiples acuerdos alcanzados en el diálogo social. Y aquí me voy a parar un momento, porque Maricruz Vicente ha felicitado aquí a todo Quisque esta mañana agradeciendo su trabajo, y yo creo que aquí tenemos que mostrarte la gratitud a ti y al equipo de Acción Sindical Confederal por la perseverancia, por el trabajo. Por la propuesta y por una cosa que yo creo que es muy de valorar, un liderazgo discreto y basado en el trabajo, que no es tan frecuente y que a veces no valoramos. Y creo que es muy de agradecer, Maricruz, el trabajo que prestaste, además en un momento de transición de la organización difícil. Así que creo que tienes todo nuestro reconocimiento, no solo por los resultados. Si no hubieran estado los resultados, igualmente es digno de agradecer el trabajo que has hecho al frente del diálogo social. Gracias. Nuestros sectores, compañeros, compañeras, afrontan un reto asimétrico y capital de forma inmediata, asignación eficiente de renta, especialmente en los casos de la hostelería y el comercio, y en forma de los cambios tecnológicos sobre el empleo y la empleabilidad en volumen y cantidad, y más que seguramente nuevos paradigmas de tiempo de trabajo, más allá de las 37 horas y media que desde la Federación de Servicios pensamos que va a ser un paradigma que va a ser superado rápidamente, posiblemente en el mismo mandato que ahora afrontamos. En esta línea, desde la delegación de la Federación de Servicios, por todo lo dicho anteriormente, por la fijación de retos y por el balance absolutamente rotundo, adelantamos nuestro acuerdo unánime y voto favorable al informe que ha presentado la Secretaría General a este Congreso, resultado de un trabajo colectivo en el que creo que todos y todas nos vemos reflejados y que se prestan a poca discusión. En el fondo y en la forma, también el balance recoge toda una serie de hitos sindicales en la que a nosotros nos gusta ver la cadena desde la persona que en la más pequeña empresa o unidad productiva atiende a una persona que tiene una necesidad sindical y la afilia, hasta el más importante de los acuerdos que podamos alcanzar en el sistema para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Tan importante es una cosa como la otra, compañeros y compañeras. Es un balance, como digo, rotundo, que además ha revertido dogmas ya instalados y que parecían inmutables en nuestro contexto económico y laboral. Bien está que en un momento como este lo valoremos en su justa medida y lo reconozcamos, porque en no pocas ocasiones parece que como organización disfrutamos más de la fase de propuesta y el camino de la conquista que del propio logro, cegados en la siguiente meta, persiguiendo el horizonte. Pero el camino y los caminos, como siempre, hay que conquistarlos metro a metro y palmo a palmo. La reforma laboral del 2021 ha sido una base fundamental de las mejoras del mercado de trabajo, pero no olvidemos con tanta rapidez el sainete que fue su aprobación en el Congreso de los Diputados. No es solo porque la mayoría de investidura se opusiera en gran medida o nos dejara tirados en la aprobación del decreto que dio lugar a la reforma laboral. Es que hubo casos de intento de tamayismo, como queramos decirlo, con esas dos glorias vivas de diputados de la Unión del Pueblo Navarro, transfigurando sus opiniones y pasando de una posición a otra, y toda una serie de anomalías que creo que justo es que no lo olvidemos, que este tipo de dificultades y oposiciones y las amenazas al sistema se dieron de muchas maneras, independientemente del glorioso dedo de Casero votando lo que no debía. Ese desprecio del diálogo social no era puntual de ese momento en la aprobación de la reforma laboral del 2021. El diálogo social en España, y por eso creo que es justo que lo tengamos que valorar aquí, tiene una autoridad que raramente ha sido respetada en la vida democrática del país. Ha habido décadas en las que no se le ha respetado y se ha cuestionado
se ha cuestionado cualquier tipo de acción cuando no se le ha ninguneado. Por eso esta anomalía en positivo conviene que la reforcemos y además porque en sus resultados, independientemente de que la política de la vivienda y sus precios parezcan una impugnación a la totalidad de la política de rentas, la reforma laboral del 2021 produjo un hecho insólito en la vida económica del país, que es un incremento del 19% del consumo familiar, la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad, radical de la temporalidad, la no menospreciable de la parcialidad, trajo una mejora inmediata de los niveles de consumo, con ellos del empleo y de la actividad económica, y una cosa que no reconocemos tanto, que es que la estabilidad en el empleo también facilita la gestión de riesgos personales en el acceso al crédito, con todo lo que eso supone. También la mejora de los mecanismos de contratación y subcontratación, en la que, por ejemplo, el personal de este hotel, que es un cascarón de nuez, en la que prácticamente no tiene personal y está todo subcontratado, puedan acceder a los convenios colectivos sectoriales negociados con lógica sindical, no es, desde luego, moco de pavo, si me dejáis decirlo así, en los objetivos que hemos conseguido. Las mejoras sobre el salario mínimo, que siempre serán insuficientes, aunque estamos bastante de acuerdo en que posiblemente este tipo de cuestiones puedan entrar en una fase de agotamiento más bien cercana, revierten otro tipo de cosas que creo que justo es decirlo, ya que no hay veces que nos cuesta reconocernos los logros, que los dos premios Nobel, Kruger y Card, en Mito y Medición, indican que lo importante de la elevación del salario mínimo es que evitan y revierten bolsas de precariedad. Bolsas de precariedad que se naturalizan mediante bajos salarios como actividades auxiliares de alto consumo que normalmente estigmatizan a colectivos sociales concretos, en este caso a jóvenes y a mujeres. El salario mínimo actúa, cuando decimos que revierte la brecha, actúa evidentemente sobre un mercado además de mujeres que trabajan a tiempo parcial y por lo tanto en unas situaciones de brecha tremendas en las que además se ha normalizado la situación de precariedad. Y qué decir de las personas jóvenes asociadas a sectores precarios también bajo el salario mínimo, y no digamos cuando eran 651 euros, en la que yo suscribo plenamente el resumen conceptual de Unai cuando decía y dice que parece que la gente joven está condenada a una mili laboral. Es decir, si no es una cosa, te tocan unos años de explotación y de salario mínimo que hay que aguantar en tu día a día. El quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva y la apropiación sindical han sido un factor positivo para esas políticas de distribución de rentas, sin olvidar el periodo de salida del 2020-2021, en el que esta organización levantó a pulmón y sin referencia de la ANC acuerdos salariales y defendió la negociación colectiva y mantuvo la negociación colectiva por sus propios medios, en cada mesa de negociación, dando visibilidad a sus propuestas y, sobre todo, haciendo sobrevivir a gran parte del tejido productivo, muchos de ellos con arranques inciertos de su actividad. Ahí no había acuerdo por el empleo en la negociación colectiva y fue la organización por sus propios medios y mesa a mesa los que sostuvieron la propuesta sindical, lo cual da idea de que en el momento en el que nos proponemos cualquier tipo de objetivo, cómo podemos sostener y dar avance a nuestras propuestas, con o sin modificaciones legales. Hemos ganado peso contractual en la negociación colectiva de condiciones de trabajo, en movilizaciones en este tipo de periodos en múltiples frentes, en el sector financiero con una huelga después de décadas fuera de las lógicas de movilización colectiva, que ha hecho ganar poder contractual mediante las limitaciones de las cláusulas de compensación y absorción. Y qué decir de los compañeros de Canarias y su huelga sectorial en defensa del sector de la hostelería para sacarlo de la precariedad en un sector que tiene mucha más capacidad de asignación de renta, más todo lo que nos tendremos que movilizar en Baleares y todo el sector turístico. Y, por supuesto, los trabajadores de la distribución alimentaria de Orense, que se han movilizado este fin de semana también en defensa de condiciones dignas y escapar de salarios precarios y prácticamente pegados al salario mínimo. Hay una cuestión que conviene no pasar por alto dentro de las propuestas sindicales también en este mandato, que es la acción que ha tenido el sindicato y solidariamente, en este caso desde la Federación de Servicios a nivel confederal, en el intento de regularización de los sectores de la mal llamada gig economy o economía colaborativa, en todo lo que tiene que ver con la distribución de productos de restauración, en la que hemos sostenido todos los conflictos y extensión electoral en todo este tipo de empresas, Deliveroo, Gorillas o Globo Groceries, y sobre todo en la laboralización
del personal de Just Eat, una de las primeras empresas del sector, y sobre el cual pensamos que se podrá construir la solución sectorial de un sector que ha vivido de la explotación de su fuerza de trabajo de manera absolutamente anómala, denunciable, y que podría, si al final alguna de estas personas que han provocado este tipo de negocio acaban en la cárcel, no serían ninguna barbaridad social. Los sectores encuadrados en nuestra federación, por lo tanto, son sectores de importancia creciente, sean cual sea su actividad, personas que atienden a personas con un papel absolutamente central y crecientes, en las que además serán, en nuestra opinión, absolutamente impactadas por los aspectos claves de la digitalización, de la inteligencia artificial y, por lo tanto, que tenderán a un nuevo paradigma de tiempo de trabajo, un nuevo paradigma en la que nuestros sectores ya en la negociación colectiva están por debajo de las 37 horas y media de promedio y deberían de reducirse, si queremos conservar los volúmenes de empleo, mucho más. Y también unos sectores que en una sociedad de ocio creciente merecerá que la gente que atiende nuestro ocio, que atiende el ocio, que trabaja en contra de los usos sociales del tiempo, porque trabajan cuando el resto descansamos, tengan una justa compensación por su trabajo. Y esto deberíamos incorporarlo a nuestra propuesta sindical de manera clara. Aquellas personas que asumen el coste de trabajar cuando los demás descansamos deberían de tener, repito, una proyección de sus condiciones de trabajo específicas para el coste social que asumen. Siendo provocadores, desde la Federación, en nuestros sectores más tecnificados que sean impactados, no estaremos tan lejos de lo que Roger Beckman dice en Utopía para realistas, un título maravilloso, de que 15 horas a la semana, lo mismo es un buen número de horas en las que no estamos muy lejos de poder alcanzar. Por cierto, tanto que se habla de asentismo por la patronal, tanto que se habla de los problemas en la organización del trabajo, todos los ejemplos de nuestro entorno de reducción de tiempo de trabajo, todos, desde el ejemplo alemán, al francés, al finlandés, al portugués, todos reflejan mejoras de salud laboral, todos reflejan reducción de la siniestralidad, todos reflejan mejoras de productividad y ese argumentario no tenemos que renunciar de ninguna manera a ello. Por lo tanto, no tenemos que renunciar, con ley o sin ley, para cambiar el paradigma. Como me queda un minuto, ya lo he dicho yo. Un minuto. Hemos crecido mucho, un 26%, hemos perdido representatividad, un 1,2%, porque compartimos todo el diagnóstico que se ha hecho en el conjunto del Congreso y también tenemos que tener una revisión crítica de política sindical allí donde estamos para revertir algunas de estas cuestiones de deficiencias organizativas y afiliativas en el que en un momento que nuestras coberturas son totales no conseguimos el desarrollo organizativo que pensamos que nos merecemos. Ha comentado Belén el desarrollo del modelo integral de atención a las personas en comisiones obreras de Cataluña. El potencial de datos lo ha comentado UNED de esta organización. No nos tenemos que bajar de ese burro. La gente joven, la gente menor de 35 años interactúa con las instituciones de una manera completamente diferente y tenemos que ocupar todo el espacio digital, evidentemente la piel con piel del sindicalismo, pero todo el espacio digital sin dudas y sin complejos, porque ahí también se mueve el movimiento obrero. Para finalizar. Que ya se te ha acabado el tiempo, sí. Efectivamente. Siempre nos entendimos bien, Maricruz. Para finalizar, queremos manifestar, porque pensamos que es el foro donde procede decirlo, nuestro compromiso con la gobernanza confederal, nuestra disposición a fijar y compartir objetivos y nuestra decisión de impulsar el proyecto colectivo de la principal organización y sindical del país, de la que orgullosamente formamos parte. Una organización que cuanto más grande es el reto, más grande se hace su respuesta organizativa. Un factor decisivo en la defensa de los pilares del Estado social y de derecho, en definitiva, para el ensanchamiento de la democracia. Permítanos cerrar esta intervención de la mano de Benedetti, aplicándonos aquella frase memorable en la que afirmaba que el resto de sus días lo quería pasar con quien no lo necesitara para nada y lo quisiera para todo. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Vivan las comisiones obreras!